muchísimas gracias. Le agradezco, Ulises, a vos por por esas palabras. Y muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Quiero hacer una información muy breve sobre qué está pasando en el Cáucaso, en mi país. Como ahora, pues hace más de un mes, hay una gran atención, un gran interés en la región, porque en Cáucaso Sur tenemos un conflicto. Ustedes saben muy bien. Quiero solo hablar un poco sobre las raíces de ese conflicto. Empezó ese conflicto en 1988 en la región de Nagorno-Karabaj de la República Soviética Socialista de Azerbaiyán en esa época, porque en esa zona donde vivía la comunidad armenia empezó a reclamar a su independencia y después querían anexarse a la República Soviética Socialista de Armenia. Entonces, desde 1988, aprovecharon esa oportunidad que ya hay una desestabilidad en la Unión Soviética y empezaron a limpiar todos los azerbaiyanos o expulsar todos los azerbaiyanos que vivían en la región de Nagorno-Karabaj. Eran 25% de la población de Nagorno-Karabaj eran azerbaiyanos, casi 40.000 azerbaiyanos fueron expulsados de la región de Nagorno-Karabaj. En esa época se llamaba Oblast Autónoma de Nagorno-Karabaj de la República Soviética Socialista de Azerbaiyán. Y ellos después hicieron un referéndum para ser independiente y anexarse a Armenia, pero en esa época todavía existía Unión Soviética y decimos, el Parlamento Soviético Supremo de la Unión Soviética aprobó una ley, una decisión diciendo que esa acción es ilegal porque es contra el artículo de Constitución de Unión Soviética, porque solo los países que conforman parte de Unión Soviética, como repúblicas, decimos, Georgia, Azerbaiyán, Lituania, Estonia, etc., ellos tienen derecho a independizarse. Entonces, esa región de Oblast Autónomo que pertenece a Azerbaiyán no tiene ese derecho de independizarse, y después de esa decisión, los armenios que vivían ahí eran muy enojados y empezaron fase militar. Y después, en esa época, desde 1988 y 89, Armenia empezó a invadir los territorios de Azerbaiyán, que era entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. Y ahí 7 distritos que están alrededor de la zona del Nagorno-Karabaj fueron ocupados también, y todos los azerbaiyanos que vivían en esa zona y ellos que vivían en Armenia fueron expulsados, y como resultado de esa agresión militar y ocupación, hoy por hoy tenemos 1 millón de refugiados y desplazados. Son 250.000 refugiados desde Armenia y 850.000 desplazados de esos territorios, incluyendo Nagorno-Karabaj. Entonces, esa ocupación terminó, lograron ocupar todo hasta el 1993, y en 94 hemos tenido un cese el fuego. En 1992, Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, dentro de esa organización, fue creado por Seguridad Consejo de la ONU un grupo Minsk de 9 países
y ahí hay 3 copresidentes, son Rusia, Estados Unidos y Francia. Y en año 1993, cuando todavía Armenia estaba ocupando los territorios alrededor de Nagorno-Karabaj, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 4 resoluciones, son 822, 853, 874, 884. Pueden encontrar esas resoluciones en internet, están ahí. Y en esas resoluciones muy claro indican que los territorios, la región de Nagorno-Karabaj de la República de Azerbaiyán y otros distritos fueron ocupados, y esa resolución dice que las tropas y fuerzas armadas armenios tienen que dejar esos territorios y los desplazados y refugiados tienen que regresar a sus hogares en dignidad y seguridad. Lamentablemente, hace 30 años o 28 años, 27 años, no hemos logrado de cumplir demandas de esas resoluciones. Y porque Armenia siempre estaba rechazando y no cumplió de sacar sus tropas militares de esos territorios. Y durante esos 28 años, Grupo Minsk hizo muchas veces negociaciones o reuniones para resolver ese conflicto de manera de paz. Pero lamentablemente, cada vez cuando acercaron a un punto muy importante, Armenia siempre estaba tomando decisión de no participar o rechazar o actuar en una manera de inconstructiva. Entonces no hemos logrado de solucionar ese conflicto con paz. 2 años atrás, cuando cambió el gobierno o autoridades en Armenia, asumió el poder el primer ministro actual, que no era de Nagorno-Karabaj, porque 2 presidentes de Armenia fueron desde Nagorno-Karabaj, son los ciudadanos de Azerbaiyán. Y él empezó a hablar que nosotros vamos a cambiar el formato del Grupo Minsk, porque el Grupo Minsk, como bajo auspicios del Grupo Minsk, Armenia y Azerbaiyán estaban negociando. Entonces Pashinyan salió diciendo que no hay que ver a Armenia en ese conflicto, hay que hablar con Nagorno-Karabaj. Y desde esa época, desde la ocupación, Armenia creó un regimiento separatista y muñeco en los territorios ocupados de Azerbaiyán. Y siempre estaba promoviendo que vamos a dar a conocer ese regimiento separatista terrorista como una república o un país independiente. Y a veces se llaman así pueblo de Karabaj o pueblo de Artsaj. No existe ese pueblo de Artsaj. Son una comunidad armenia. En Karabaj vivían armenios y azerbaiyanos. Y como sacaron todos los azerbaiyanos, ahora decir que mayoría de población armenia, no aceptable, porque no hay ni un azerbaiyano en ese territorio. Es totalmente son armenios porque hicieron una limpieza étnica. Entonces, el primer ministro de Armenia insistió que nosotros no queremos estar parte de ese conflicto, hay que poner Nagorno-Karabaj a hablar con él. Hemos rechazado esa propuesta y tampoco aceptó Grupo Minsk, porque salió así que esa propuesta va a cambiar el formato de negociación, entonces no hay sentido de negociar. Y después él en esos territorios ocupados, cuando fue ahí, declaró que Karabaj es Armenia y punto. Entonces, con esa declaración nos explicó que no quieren dejar sus tropas de esos territorios, y después diciendo que no vamos a dar o devolver ni un centímetro del territorio
Entonces, esas dos, y después el ministro de Defensa de Armenia, en una reunión con la comunidad armenia en Nueva York, declaró que vamos a tener nuevas guerras para ocupar nuevos territorios. Y todas esas acciones, al final, este año, 12 de julio, un ataque que tuvimos en la frontera con Armenia, lejos desde Nagorno-Karabaj, de zona de conflicto, y después en agosto enviaron un equipo de sabotaje dentro de Azerbaiyán. Hemos agarrado los comandantes de ese equipo y después, 27 de septiembre, hicieron otro ataque, no solo a las posiciones de Fuerzas Armadas de Azerbaiyán en zona de conflicto, sino a áreas residenciales, y en el primer ataque mataron una familia de 4 personas que eran papá, mamá y 2 niñas que estaban jugando en su jardín. Y desde ahí nosotros hemos tomado medidas contraofensivas a base de nuestro legítimo derecho de defensa para proteger la gente y recuperar los territorios. Y hasta hoy estamos operando sobre esa, que queremos recuperar o liberar los territorios que estaban bajo de ocupación hace 30 años, y estamos operando en el territorio de la República de Azerbaiyán, que internacionalmente reconocido por todos los países. Entonces, no es una agresión hacia cualquier país, no es una agresión hacia civiles, porque en los territorios que estamos operando, ese territorio no vive pueblo civil, ahí hay solo soldados o, en otras palabras, objetivos legítimos militares. Entonces, es uno. Y después, a veces nos acusan que estamos disparando a civiles. No es así, porque cuando empezamos esa operación de contraofensiva, la Cancillería de Azerbaiyán y el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán hizo una fuerte declaración que vamos a actuar dentro de la Convención de Ginebra y no vamos a atacar a los civiles. Pero, otra parte, Armenia está atacando a los civiles. Hasta hoy asesinaron más de 90, creo que 92 civiles, y más de 400 civiles fueron heridos. Entre ellos hay 10 niñas, son de 2 meses, 4 años, 8 años y 12 y 14 años. Hay 27 mujeres entre ellos, y hay ancianos, porque los civiles estaban en su jardín, o cuando atacaron a las ciudades de Azerbaiyán, por ejemplo, atacaron 2 veces con cohetes balísticos a la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán, Ganja, en la noche, y mataron, en el primer ataque mataron 11 civiles, fueron heridos 27, en el segundo ataque mataron 20 y fueron heridos 40, en el tercer ataque, que fue muy duro, otra ciudad de Azerbaiyán, es verdad, ahí mataron 24 civiles y 90 fueron heridos. Todos esos ataques tuvieron lugar justo después de la declaración del cese del fuego. El 11 de octubre declararon cese del fuego. El 11 de octubre a la mediodía tuvimos ataque a la ciudad de Ganja. 18 declararon otra cese del fuego. El 18 nos atacaron otra vez en la ciudad de Ganja. 27 declararon cese del fuego. 28 nos atacaron otra vez en las ciudades. Cuando Armenia está perdiendo
en campo de batalla no hay que ver con los soldados, decimos, no pueden pelear o luchar con los soldados azerbaiyanos, entonces tomaron decisión de disparar a las ciudades de Azerbaiyán. Esas 3 ciudades fueron atacados muy grave, pero cada día nosotros tenemos otra ciudad que muy cerca del zona del conflicto, que hace 20 kilómetros, ahora desaparece como Stalingrado de Rusia, porque cada día disparan casi más de 200 roquetas y cohetes a esa ciudad. Y esa ciudad está a 20 kilómetros de la zona del conflicto. Pero 3 otras ciudades están al menos 65 kilómetros de esa zona de conflicto. Y ahí no hay ningún objetivo legítimo. La intención de disparar a los pueblos es claro para matar los pueblos, que romper el alma de la gente que no van a guerra. Porque hemos tenido esos ataques en 1992, el 25 y el 26 de febrero, cuando hicieron un genocidio en una ciudad, Khojaly, mataron a la gente ahí en una noche desde 25 y 26 de febrero. Solo en una noche mataron, nosotros hemos encontrado los cuerpos de 613 personas. Todavía no sabemos nada sobre el destino de 1.500 personas y otras 4.000 personas que vivían en esa ciudad, Khojaly, que está en Karabaj. Ahora están desplazados y viven interior de Azerbaiyán. Esa es la situación en breve que tenemos hoy por día. Hemos logrado recuperar casi 4 distritos de esas 7 distritos que estaban ocupados, y hay ciudades, pero la operación está siguiendo. La situación es así, intensa, es una guerra, para nosotros es una guerra de patria, y estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa en el territorio de Azerbaiyán.